Veo constantemente que en el mundo corporativo o en el mundo profesional existe una tendencia en donde la creencia es que la persona se divide entre lo que es la oficina, el trabajo, la personalidad de casa. La preparación para una negociación compleja viene desde mucho antes. Pienso que construir una relación sólida en la negociación de un contrato viene desde adentro y no desde afuera. Cuando una negociación no tiene el resultado que se busca, desde mi silla, desde mi rol en esta dinámica, pienso que es cuando no escucho a mi cliente interno. Buenos días a todos. Hoy nos visita Brenda Tapia, una abogada profesional que tiene una mirada integral lo que es el área de supply chain y procurement. Nos conocemos hace muchísimos años y hoy tengo el gusto de tenerla aquí para conversar los próximos minutos. A lo largo de su carrera ha acompañado a diversas organizaciones en las mejoras de sus procesos a través de estrategias colaborativas e innovadoras. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Martín. Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno, qué bueno. Entonces, directamente vamos a comenzar lo que nos trae esta mañana aquí, que es conversar acerca de lo que es negociación, que entiendo que es tu fortaleza y a través de tantos años que has participado en negociaciones de contratos con clientes, con proveedores, me gustaría tener una mirada particular acerca de la disciplina. Entonces, ¿qué entendés por una negociación bien liderada? ¿Qué indicadores usás para evaluarlo y cómo lo trabajarías esto? Bueno, cuando ventas o supply chain trae conmigo una negociación, lo que tiendo a hacer es dibujar un flujo de actividades en el proyecto que están visualizando. Es cómico, pero recuerdo que en alguna negociación yo pedí un pizarrón en la sala y el líder de la negociación me decía, tú pareces ingeniera, siempre quieres dibujar. Y pienso que cuando tenemos una imagen enfrente de nosotros, nos permite confirmar lo que cada uno tiene en su mente. Y para mí eso es muy importante porque en esa medida podemos identificar las exposiciones que tiene la empresa que yo estoy representando. Y hacemos un ejercicio juntos entre supply chain y yo desde la diferente perspectiva, ¿no? Supply chain lo que está buscando es conseguir al proveedor que va a traer el valor a la compañía. Y en mi caso lo que yo estoy buscando es reducir las exposiciones en el aspecto legal cuando incorporemos a este proveedor en la dinámica o en el proyecto de la compañía. Entonces, una vez que lo dibujamos, ambos trabajamos en estos diferentes escenarios, en el flujo de actividades que representan el proyecto. Después de hacer eso, entonces ya nos sentamos con el proveedor, pero ya vamos alineados en lo que tenemos dibujado en nuestra mente. Ok, hacen todo un diagrama de lo que los puntos que quieren atacar. Imagino que también ahí ponen un techo, ponen un piso para luego poder, digamos, moverse en ese margen. ¿Y tienen algún indicador que nos diga, digamos, bueno, fue un buen negocio o todavía necesitamos trabajar, no podemos cerrar en este punto? ¿Cuáles son? ¿O es sensación o tienen números concretos para eso? Bueno, en esa parte yo dejo a supply chain ser el líder con respecto a la determinación de riesgos en valor monetario. Y ahora explico por qué lo hago así. Yo pienso que ellos tienen el conocimiento en el costo en el mercado, los precios que el proveedor está trayendo, el material que tan accesible es en ese mercado en específico, y yo no utilizo mi tiempo en obtener esa información porque pienso que supply chain hace un mejor trabajo en eso. Mi rol cuando hacemos esta dinámica
lo que tiendo a hacer es preguntarles, aquí yo veo un riesgo o veo una exposición, por ejemplo, en un contrato donde tienes una renovación automática en la vigencia y, y tienes que avisar con 30 días de anticipación. Si no lo haces, el contrato se renueva y a veces son renovaciones por otros 2 años, 3 años. Entonces, lo que yo hago es explicarles, aquí yo veo un foco rojo para este proyecto en específico. No estoy diciendo que una cláusula como esa sea correcta o incorrecta. Simplemente para mí representa un foco que necesito discutirlo con supply chain para que supply chain me diga está considerado dentro de los riesgos que estamos reevaluando o evaluando en general, ¿no? Como una fotografía completa. Ok, bien, es muy interesante. O sea, cada uno juega un rol fundamental dentro del equipo de negociación, y eso es lo que quiero remarcar ahora. El punto es, no son 2 silos, sino es un equipo de negociación entre el área legal y el área de supply chain o procurement, que siempre la discusión está ahí, ¿no? Y al final del día nadie tiene que ganar, sino simplemente la empresa a la cual representamos es la que va a salir bien beneficiada. Sí, definitivamente. ¿Cómo te preparas, técnicamente, digamos, no hay dudas, pero, digamos, mentalmente, psicológicamente, antes de entrar a una negociación que pudiera ser compleja, negocios multimillonarios, que sé que has participado, digamos, ¿hay alguna rutina en particular que haces antes de eso? Mira, esta pregunta me encanta porque veo constantemente que en el mundo corporativo o en el mundo profesional existe una tendencia en donde la creencia es que la persona se divide entre lo que es la oficina, el trabajo corporativo y la personalidad de casa, ¿no? De amigos, familia. Y yo pienso que la persona sigue siendo la misma. Y traigo esto para contestar tu pregunta porque pienso que la preparación para una negociación compleja viene desde mucho antes. En mi caso ha sido observarme constantemente. Recuerdo uno de los coaches que tuve hace tiempo, nos compartió que algunas le preguntaron, ¿y tú practicas meditación? Y el coach contestó, yo medito todo el tiempo, porque todo el tiempo se está observando. Entonces, participar en una negociación compleja es haber trabajado en aprender a hacer eso con uno mismo, para que cuando uno está sentado en la mesa, uno tenga esa habilidad para constantemente observarse las reacciones o los pensamientos internos a las diferentes posiciones o diferentes conversaciones o puntos de vista de las personas que están participando en la negociación. Yo creo que eso es un punto muy importante. Pienso que construir una relación sólida en la negociación de un contrato viene desde adentro y no desde afuera. No sé si hace sentido. Sí, por supuesto, todo el sentido. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con las presiones que uno enfrenta a la hora de sentarse en una mesa de negociación. Hay presiones personales, profesionales, del management de la empresa, de los diferentes clientes, de los proveedores. O sea, estamos en el centro de una revolución que todos quieren llevar, digamos, una gotita más de agua hacia su estanque. Entonces, ¿cómo manejamos esa presión? Y en este caso, que también tiene que estar alineado con los valores, el cierre de esa negociación, ¿no? Sí. Mira, en mi caso yo veo clientes externos, que son los clientes de la compañía, y clientes internos, que es supply chain, que es el departamento de la compañía, que para mí se convierten en clientes también, que me están solicitando les asista en la negociación para que puedan cerrar un contrato que sea eficiente con los menores riesgos posibles. Y
Yo pienso que ambos departamentos igual con ventas. La energía, la energía que aplica cada una de las áreas, legal y supply chain, puede ser que vayan en sentido contrario, y ahora lo explico por qué. Supply chain lo que hace es que está enfocado a traer al proveedor en una negociación que sea oportuna para la compañía, en cuestión monetaria, eficiente y otros aspectos que alguna persona de supply chain puede explicarlo mucho mejor que yo. En mi caso es reducir los riesgos lo más posible. Entonces, hay muchas situaciones, o he tenido varias experiencias, antes las tenía más que ahora, donde esta fuerza existía, ¿no? O sea, supply chain quería cerrar el contrato y yo quería que redujéramos las exposiciones, y entonces empieza esta dinámica. Y hay presiones, e igualmente lo que para mí es importante es otra vez esa observación interna, como si fuera un cliente externo, en este caso es un cliente interno que es supply chain, para ver y escuchar la necesidad que ellos tienen, y escuchar y volver a escuchar y ofrecerles alternativas, porque son mis clientes. Exacto. Y necesito asistirlos. Uh-huh. Y dentro de este, digamos, ida y vuelta, debemos contemplar el plan, ¿sí? Pero muchas veces hay errores. Digamos, nos sentamos a la mesa y por X o Y razón, digamos, no se pudo cerrar la negociación, nos levantamos en buena o en mala manera, pero bueno, al final el negocio que queríamos concretar no se hace. ¿Cuáles son esos errores que normalmente viviste o conoces que han llevado a romper una negociación? La negociación como tal, dejo que sea supply chain el líder y que tenga el contacto directo. Cuando yo tengo contacto con el proveedor, es que supply chain, el área de supply chain de la compañía es quien me invita. Es una forma de pedirme, ahora sí necesito que te sientes conmigo en la mesa y estas expectativas. Cuando una negociación no tiene el resultado que se busca, desde mi silla, desde mi rol en esta dinámica, pienso que es cuando no escucho a mi cliente interno. Uh-huh. Y entonces creo un peso para supply chain innecesario, porque tienen que convencer al legal de la negociación. Y entonces esta dinámica que expliqué al inicio se vuelve más intensa, pero sin ninguna solución para beneficio de la compañía. Uh-huh. Entonces, contestando tu pregunta, pienso que en mi caso la negociación se daña cuando no asisto a supply chain en la forma como están solicitándome, más que directamente con el proveedor. Uh-huh. Supply chain es quien me da la guía de cuáles son las expectativas que tienen de mi trabajo para con esa negociación en específica. O sea, además de asesora en temas de negociación, de participar activamente en la mesa de negociación, digamos, también juegas un rol como de árbitro entre un lado y el otro, y puedes también asesorar en este caso, decir, bueno, nos tomamos una pausa, o dejamos para revisión algunos puntos, no podemos cerrar esta negociación en este momento por las razones que puedo enumerar aquí. Uh-huh. ¿Te ha sucedido tener que parar alguna negociación a lo largo de tu carrera? Sí, me ha pasado en diferentes ocasiones. Y también pienso que sucedía porque antes mi forma de trabajo tendía más a esta postura de yo sé la materia legal, yo soy el abogado de la compañía, y en este momento decido decir no, sin ninguna alternativa, sin ninguna oportunidad de escuchar al cliente interno y ver otras alternativas. Conforme el tiempo he ido aprendiendo que, si bien es cierto, lograba mi objetivo la mayoría de las veces, dañaba la relación interna.
Entonces, constante, era un daño que iba acumulándose. Ok. Y ahora veo esa alternativa de decir, no, vamos a pararlo en situaciones muy extremas. Y aún así pienso que la parte comercial sigue siendo líder. Y aunque yo pueda exponerle los riesgos en una negociación específica, ellos pueden decidir, vamos a tomar el riesgo, ya lo aprobamos. Depende de la compañía y ellos al final, como clientes, tienen la decisión final y uno es su asesor. Ahora, hay compañías, y he estado en esas compañías donde por eso tienes reportes diferentes. Tienes un reporte a la parte comercial en la zona en donde la compañía está establecida y también tenía un reporte externo. Entonces ese reporte externo lo que permite es igualmente tener esa ayuda o ese soporte de que pueda asistirte en una situación que esté ocurriendo en el lugar donde está pasando la negociación. Entonces, esta dinámica pienso que también es muy saludable para la compañía. Sí, las estructuras matriciales siempre, especialmente en las grandes corporaciones, están armadas de esa manera para, digamos, un poco balancear esto que hablábamos hace un momento, el tema de las presiones, el tema de la dependencia funcional o de la dependencia jerárquica en el país o en el lugar donde se esté trabajando, es importante para mantener ese equilibrio siempre, ¿no? Sí. Y aquí, digamos, dentro también de la mesa negociadora, hay algunas estrategias que utilizamos y que es bueno mencionar, que son algunas cosas como el silencio, que también el silencio muchas veces es una respuesta, el no claramente es una respuesta, o la pausa. Digamos, ¿cómo las utilizas o en qué momento utilizarías cada uno? Ejemplos, digamos, genéricos, no tiene que ser nada en concreto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Una no respuesta es una respuesta. Llevar al equipo en una negociación, en una situación como esas, pienso que debe ser, probablemente es porque la negociación está muy desgastada ya. Y si no es el caso y se está utilizando como una técnica, pienso que tal vez pueda servir en ese momento, sobre todo si hay una fecha exacta donde se tiene que cumplir o cerrar la negociación. Y la relación se daña y tal vez ese proveedor lo vas a necesitar 3 años después. Y hay un dicho que aprendí hace tiempo que decía, es más importante la última interacción que la primera interacción. Y a mí me hace mucho sentido porque la última interacción es la que determina cómo se construyó la relación. Así es. Pienso, sin embargo, algunas veces es importante dejar que la otra parte, darle un tiempo a la otra parte para que revise esta parte que decía de la observación. A mí me ha pasado que entro en contacto con alguna persona y no recibo una respuesta. Y esa dinámica también me permite a mí entender qué estoy haciendo. Es ese espacio que la otra persona ofrece en no contestarme. Me ha permitido también sentarme y decir, ¿cómo estoy pidiendo las cosas? ¿Cómo estoy llevando esta interacción con esta persona? Y entonces regreso de forma diferente. Y aún así regresando existe una respuesta parecida. Entonces, bueno, ya vemos un patrón que es importante considerar. Pero también el espacio yo creo que permite a las dos partes reevaluar o replantearse cómo se está llevando la comunicación. Sí, creo que esos espacios, esas pausas, ese paso atrás, digamos, además de ser manifiesto, decirle, bueno, vamos a revisar, digamos, no estamos llegando a ningún lado, nos retiramos,
pero sí nos quedamos con el compromiso de, ¿no? Porque si me voy a tomar un café y vuelvo a la hora y realmente no reflexiona nada, digamos, no voy a seguir avanzando desde el punto donde dejó o donde dejamos esa conversación. Sí. Entonces ahora terminó la mesa de negociación. Fue una negociación que en principio creemos que fue exitosa para ambas partes, porque no hay negociación exitosa si solo salgo beneficiado yo o solo sale beneficiado la otra parte. Tenemos que ser ambos que estemos de acuerdo y satisfechos con todo lo que hemos conversado, lo que hemos negociado y lo que hemos plasmado en ese contrato final. Entonces, ¿cómo hacemos o qué elementos debe contener ese contrato que refleje que la negociación fue buena, que fue una negociación exitosa y que, digamos, va a ser beneficioso para ambas partes? Yo pienso que es importante que el contrato plasme las necesidades de las dos partes. Está esta parte de usar templates y los templates sirven y tienen un alto riesgo cuando los usamos porque tal vez o no cubran las necesidades específicas de cada parte. Y eso es por una parte. Y la otra es que cuando alguna vez leí que existen diferentes razones por las que la otra parte consiente algo en específico. Y algunas veces consienten a algo porque, o dicen que sí a algo porque ya quieren como, bueno. Cerrar el contrato, empezar a trabajar lo más pronto posible. Exacto. Me hablas todos los días, ya estoy cansada, ya está bien, ya, ¿no? Vamos a firmar. El problema con esa situación es que no es un sí firme, no es un sí, quiero trabajar contigo, es un sí, ya no puedo más con esto que me hablas todo el tiempo, ya lo que quiero es ya no lidiar con esto, ¿no? El problema de este escenario, de ya no quiero lidiar con esto, es que se convierte en un problema después. Entonces, sí es importante que cuando las partes se sientan a construir el contrato, a redactar el contrato, el contrato efectivamente plasme las necesidades de las partes. Entonces, y asegurarse que las dos partes dijeron que sí, pero es este sí firme de quiero trabajar contigo y no un sí de ya vamos a firmar para movernos para adelante, porque entonces sí vienen problemas futuros, revisamos el contrato, eso no estaba ahí, no lo pusimos, o usamos un template que es incorrecto y, bueno, es que esta cláusula no aplica, entonces, ¿qué otra cláusula podemos aplicar? Y se vuelve un desastre. Sí. Y hablando de los contratos marco, que muchas empresas lo utilizan, digamos, yo soy un convencido que sí ahorran mucho tiempo a la hora de una gestión, de una licitación, de cerrar un contrato, pero claramente ambas partes tienen que revisarlo, tienen que poner sus puntos de vista y tratar de hacer finalmente un documento que sea bueno, ¿no? Para ambos. Y, digamos, eso estamos hoy, nosotros, bueno, yo estoy en México, tú estás en Estados Unidos, diferencias culturales por ahí no hay mucho, ¿sí? Somos occidentales, en este caso nosotros somos latinos, pero también sé que has trabajado con negociaciones del otro lado del mundo, donde la cultura es una barrera que muchas veces puede ser muy alta, un muro que puede ser muy alto de cruzar. ¿Cómo abordarse esas negociaciones que podríamos llamarnos interculturales? Y cómo has aprendido a lidiar con eso, qué cosas específicas te preparas antes que normalmente en una negociación, digamos, dentro de tu país no harías. Bueno, a mí me encanta cuando la mesa está, la mesa de negociación, hay diferentes personas de diferentes nacionalidades. ¿Por qué me gusta eso? Porque es impactante para mí, se vuelve muy interesante observar cómo la percepción de cada persona está integrada de manera tan diferente por los mundos tan diferentes en la que cada persona creció, incluyendo mi caso. Y
En situaciones como esas, lo que tiendo a hacer es enfocarme en la negociación, enfocarme en las cláusulas, enfocarme, esta es la cláusula, estas son las alternativas, ¿qué piensan? Y entonces recibo el feedback y de ahí vuelvo otra vez a examinar lo que están sugiriendo y de nuevo ofrezco otras alternativas. Es como, sigo esta dinámica constantemente durante toda la negociación del contrato. O sea, un poco en opciones, ofrecerles opciones. Ok. La cláusula. Uh-huh. Y esas opciones es para buscar cubrir las necesidades del cliente que estoy representando y utilizando la información que estoy recibiendo de ellos como algo que es necesario para ellos que esté dentro del contrato. Estos ambientes son fantásticos porque quienes tuvimos la oportunidad de viajar con nuestro trabajo, nuestra experiencia profesional obviamente se enriquece, y ya desde el saludo, cuando te sentás en una mesa de negociación con gente de diferentes culturas, ahí ya te das cuenta que el ambiente es diferente a lo que normalmente uno trabaja, ¿no? Y la verdad que es un aprendizaje cultural increíble. ¿Y qué consejos le darías a una persona, un joven profesional, podremos llamarlo en este caso, para empezar a nutrirse de lo que es el tema de negociación? Porque no es solo me siento, quiero esto, necesito esto, no estoy solo, tengo que aprender primero a exponer un punto, a explicar por qué, a ver qué beneficios y a saber escuchar. Yo creo que el secreto número uno de la negociación es saber escuchar y entender qué es lo que está sucediendo del otro lado para, digamos, atacar mi punto o defender mi punto de una u otra manera mientras la conversación va fluyendo, y esto tiene que ser prácticamente en vivo. Entonces, ¿qué consejos le darías para todos esos jóvenes profesionales que se van a sentar a negociar en algún momento, en algún punto en su carrera, y que hoy, digamos, no tienen esa formación legal o no han tenido esa oportunidad de sentarse con profesionales como tú, cuando empiezan a negociar su primer contrato? Coincido contigo en la parte de escuchar, y mientras lo explicabas, tengo una conversación que tuvimos tú y yo. Yo recuerdo mucho de ti y me quedé con esa idea porque yo hablaba y hablaba y hablaba, y tú al final, cuando terminaba de hablar, me decías 3 cosas. Entonces parece que es esto, y yo volví a hablar y volví a hablar. Entonces yo esperaba que me ibas a interrumpir en algún momento y me ibas a decir, no, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, ¿no? Y nunca lo hiciste, y se me quedó muy grabado porque pienso que ha sido la primera vez que observé cómo una persona escucha. O sea, eso es escuchar. Uh-huh. Y eso fue, estamos hablando de 15 años, 20 años. Y sí, de acuerdo contigo, escuchar es muy importante. Es algo que a mí me tomó tiempo y sigo trabajando en ello. Y el segundo diría que es observarme, porque cuando estoy sentada, yo entiendo claramente todo lo que está pasando en mi mente, ¿no? Estoy observando si estoy pensando, esta negociación es injusta, o esta persona por qué dijo esto, y entonces es simplemente observar esos pensamientos mientras puedo enfocarme en la situación, en la negociación específica. Y yo creo que eso sería algo importante que las personas que van a empezar a realizar negociaciones en su vida profesional dediquen tiempo a eso, porque es muy importante, porque en el momento en que uno se conecta con alguno de esos pensamientos, se pierde esa conexión que se está buscando tener con la otra parte. Y escuchar se pierde también. Dejas de escuchar porque estás concentrado en ese pensamiento que decidiste tomar, que es una interpretación.
una interpretación no verdadera o verdadera, pero es solamente una interpretación de que tu mente está haciendo con respecto a la situación externa. Yo creo que dedicar tiempo a eso es muy importante porque toma tiempo. Yo creo que no recibimos un entrenamiento en hacer disciplina en esta dinámica. Hay muchísimos libros de negociación, muchísimos cursos, y pienso que es práctica y hacer disciplina, es practicar y observarse y escuchar, como dices, porque es un skill que se desarrolla, es una cualidad que se desarrolla. Ok, bien, qué bien. O sea, conocerse, escuchar y aprender de cada cosa. Yo creo que también hay que tomar nota, ¿no? Porque a veces escuchamos, oímos pero no escuchamos, o escuchamos pero no oímos, y al final decís, bueno, tengo que recordar esto, entonces una libretita, así como la que tengo yo aquí, ir anotando los puntos que vamos recorriendo para luego repasarlos, y sobre eso seguramente algo vamos a aprender. Entonces, ya como para ir cerrando, y te vuelvo a tus inicios de la carrera, digamos, en una de tus primeras negociaciones seguramente sacaste un par de conclusiones que dijiste: en esta no me fue bien. ¿Sí? No me fue bien, tengo que revisar y volver a empezar, o, digamos, plantear desde otro punto. ¿Qué cosas diferentes harías si tuvieras que negociar tu primer contrato nuevamente? Mira, curiosamente igual fue con cliente interno, o sea, no fue con el proveedor o con el cliente, sino fue una discusión que yo estaba teniendo con la parte comercial de la compañía donde ambos trabajábamos, y estábamos revisando el contrato y ellos me insistían que como estaba redactado la cláusula no hacía sentido. Y volvemos a esta parte de observarse, ¿no? Entonces cuando ellos me decían eso, yo lo leía como: no estás escribiendo mal la cláusula, no sabes escribir la cláusula, y eres abogada y porque la cláusula está mal escrita. O sea, y tomé ese pensamiento, y entonces me quedé ahí en el pensamiento, ya no estaba escuchando, no estaba redactando el documento eficientemente, y en algún punto me salí de la oficina donde estábamos trabajando. La situación ya estaba muy tensa, llevábamos ya mucho tiempo, hubo negociaciones que me gustaban mucho, eran negociaciones que duraban meses, o sea, era toda la semana. No estaba viajando mucho, no fue una negociación, fue una negociación fuera de México, en ese tiempo vivía en México. Entonces ya estábamos cansados, el tema estaba muy, muy tenso. Entonces lo que yo hubiera hecho diferente es decir: saben, necesito un momento, hacer una pausa en ese momento y decirles: necesito un momento, voy a salir. En ese tiempo creo que fumaba, voy a salir, voy a fumar un cigarrillo y regreso. Hubiera parado el momento para que yo me hubiera distanciado de la situación, porque inclusive me doy cuenta cuando empieza a elevarse. Uno observa y uno sabe que está subiendo. Y entonces, mientras yo observaba eso, no paré. Yo permití que siguiera hasta que me salí del salón, pero ya en un momento, ¿no? Un poco drástico, y pude haberme salido del salón, pero desde este nivel, y decirles: necesito un descanso, ahorita volvemos a seguir 15 minutos. Sí, y eso solamente lo da la experiencia, porque es bueno, digamos, participar en la mayor cantidad de negociaciones que uno pueda, o que lo inviten, o que tenga algo que aportar a la mesa. Es bueno equivocarse, especialmente al principio, para saber cómo manejarse de ahí a futuro, qué lecciones voy a aprender, cómo me voy a posicionar, cómo voy a plantear mis puntos y demás, y para ya en un futuro ser, digamos, un profesional, porque como bien dijiste, esto no te lo enseñan en la universidad. Sí, hay muchos cursos
hace unos años a esta parte en temas de negociación y ya específicamente en energía, en diferentes tipos de industria, en diferentes tipos de países. Pero lo que finalmente uno se lleva es cuando realmente se sienta a la mesa a negociar con otra gente. La experiencia creo que en este punto de negociaciones es lo más importante. Y sabes qué, quiero agregar nada más que, porque me preguntabas ahorita de los jóvenes que no han iniciado o están iniciando negociaciones, el tema de AI, ¿no? O sea, un contrato te lo puede hacer ella, ¿no? ChatGPT, le preguntas, quiero un contrato de compra de cierto producto y te lo hace. Pero yo creo que lo que estamos platicando ahorita te sientas en una negociación y desarrollar estos skills, estas cualidades, no te lo da AI, no te lo da todas estas nuevas herramientas que son buenas y positivas y pueden asistirte. Sí, claro. Pero esto que desarrollas no lo suple. No, porque al final va a haber que sentarse, porque uno dice, bueno, yo me voy a hacer mi contrato con ChatGPT, le pregunto, necesito esto, me los da en 5 minutos. Pero el otro lado también lo va a hacer. Y lo va a poner a su conveniencia. Entonces, no lo puedo poner a los dos ChatGPT a negociar. Nos vamos a tener que sentar en la misma mesa y llegar a un acuerdo si queremos hacer el trabajo que corresponde. Sí, eso es un punto, digamos, la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso está clarísimo, pero aprendamos a usar de la mejor manera. Sí, esa es la belleza de ser humano. Construir relaciones humanas así, estando ahí frente a frente, hablando. Así es. Así que bueno, Brenda, muchísimas gracias por tu participación, por tu sabiduría, todos los mensajes que nos has dejado. ¿Algo más que quieras comentarnos, dejarnos para que te sigan en LinkedIn? Muchas gracias. Bueno, primero agradecerte, Martín, me encanta verte otra vez. Ya lo explicaste al inicio, ambos trabajamos juntos, fue maravilloso trabajar contigo y verte de nuevo. Yo encantada trabajáramos juntos, de nuevo, perdón. Sí, o sea, hay personas de las que aprendes y lo que hablamos, ¿no? O sea, construyes una relación muy, muy linda, o sea, profesional, que puedas llevarla por mucho tiempo y trabajar juntos. Ok, bueno, muchísimas gracias y a toda la audiencia. Sígueme en el canal, síguenos, dale like a este episodio si te pareció bueno, nos ayuda muchísimo y seguimos en contacto. Que tengan todos un muy buen día. Gracias.